nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Para aclarar tus dudas, marca ya a la cabina al 615-732-5333, 615-732-5333, 615-732-5333. Y gracias por estar con nosotros a través del Jefe Informa y también en el Jefe FM, en nuestra página de Facebook, en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli Alamilla, un placer de estar con ustedes una vez más a través del Jefe 105.3 FM, informando a nuestra comunidad. El día de hoy, como cada miércoles de 1 a 1:30, tenemos a la abogada de inmigración Margaret Wong junto con Alexia Humphrey, que ella es asistente y intérprete de la abogada. Muy buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo se encuentran? Oh. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, hola, muy buenas tardes. Nayeli, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes por estar con nosotros a través del Jefe 105.3 FM y estamos listos ya para que usted pueda mandar su pregunta el día de hoy para la abogada de inmigración Margaret Wong, que está con nosotros el día de hoy. Usted es más que bienvenido en mandar su pregunta en diferentes opciones. Una de ellas es llamando a cabina 615-732-5333, 615-732-5333. También puede mandar su pregunta a través de WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. También puede ponerlo en la sección de comentarios, su pregunta, y con mucho gusto también vamos a poder hacer su pregunta en vivo, y puede también seguirnos en el Jefe FM en Facebook. Ahora, antes que nada, ¿se nos pueden actualizar con una última información de cambios, de información en cuestión de migración aquí en los Estados Unidos? Ms. Wong, what are the changes in this past week about immigration? Oh, that's very exciting. First, of course, we all know U visa, we can get a quick work permit. But since then, I have not seen approvals, but I'm pretty sure they need to start their system, their rules and regulations. So I hope it's coming. The other good news, but it's not good for Ohio and Tennessee or Kentucky, is that we can start admin close. Admin close means that if we're not a deportation priority, we could go ahead and change and ask the court to close the case so we don't have to worry about it, but protect work permit, which is very different from Ms. Chavez, because Ms. Chavez is talking about termination. That means you close the case. Once you terminate the case, there's no more case, so you can no longer get a work permit. So administrative close is very exciting, I personally think, because it was always the law, but Trump took it away. The third change that's also, I think, very exciting is what we call prosecutorial discretion. Now, at first glance, you would think prosecutorial discretion, which is PD, is about the same as admin close, but that's not the same, because we need to go ahead and prosecutorial discretion really means I want to make it slower. I want to keep the case in court, but it's not closed, but the hearing will be later. But admin close means that no more hearing. So admin close is always better than PD. Okay, so hay tres cambios que hemos mencionado ya las semanas anteriores y seguimos esperando algunas cosas en información oficial. Por ejemplo, los permisos de trabajo para las personas que tienen una visa U pendiente. Si bien no han habido todavía ningún tipo de aprobaciones, no ha habido ningún comunicado oficial. Ese fue el comunicado del presidente Biden, que se iban a poder emitir permisos de trabajo para todas las personas que tienen sus casos de visa U pendiente. El segundo caso no nos beneficia aquí en Tennessee, tampoco en el estado de Kentucky, ni en el estado de Ohio, que es el famoso cerrar administrativamente los casos.
Esto fue algo que el expresidente Trump había eliminado, y es cuando una persona no es prioridad ser deportada, no es una persona que tiene un récord criminal importante, entonces no es prioritario deportarlo para la Corte Migratoria. Los abogados lo que hacen es solicitar que el caso se cierre administrativamente y protegerle a ese individuo un permiso de trabajo. Esto, vamos a recordar que se había eliminado durante la administración del expresidente Trump, y eso vuelve otra vez a poder suceder. O sea que hay mucha gente que va a poder cerrar su caso, quedarse sin la deportación y tener un permiso de trabajo. Esto viene de la mano con la decisión también de la ley que se aprobó en el caso de Miss Chávez en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Cuando la gente tiene la posibilidad de completamente cerrar esa deportación por no haber presentado en corte, no obtienen un permiso de trabajo. Por tanto, son dos cosas diferentes: es hacer un caso cerrado administrativamente contra un caso que puede ser terminado basado en la ley de Miss Chávez. Y el tercer cambio, que es la discreción de la fiscalía. Mucha gente piensa que es lo mismo como cerrarlo administrativamente, pero no es así. Lo único que significa el solicitar el cierre de un caso basado en la discreción de la fiscalía es que la audiencia va a ser más adelante, no es tan importante, no le van a dar prioridad, pero no se cierra el caso administrativamente. Hay varios cambios, lamentablemente las decisiones y los comentarios oficiales están tardando un poquito. Muchísimas gracias por esta actualización. Recuerde que este programa también es suyo y usted puede hacer sus preguntas en la sección de comentarios en nuestra página de Facebook, en el GFFM. Estamos en vivo y también estaremos revisando nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640. También puede llamarnos a cabina. Nuestra línea telefónica está disponible en estos momentos. El número de teléfono es 615-732-5333, 615-732-5333. Vámonos directamente a una pregunta, nos ha llegado y dice, hola, buenas tardes, ya tengo una pregunta para la abogada. Hace 2 años y medio aproximadamente fuimos a corte y mi familia y yo ganamos residencia, pero todavía no nos ha llegado y quisiera saber por qué ha tardado tanto. Okay, Ms. Wong, this is someone that they went to their IH 2.5 years ago, and they were granted legal residency, but they have not received the green card, and they want to know why it's taking so long. Oh, yes. How did they win? By asylum or 10-year cancellation? No nos dicen cómo ganaron, ¿verdad? No nos dicen si fue un caso de asilo o una cancelación de 10 años. No. They didn't specify, Ms. Wong. They just say they went to court. Oh, okay. So it could be a 10-year cancellation. Sometimes the judge may tell you you won. Sometimes they don't tell you. And the 4 years. Because 10-year cancellation, they only give out 4,000 to 10,000 numbers. So every year you have to wait in line. The only time you don't need to wait if you are in jail and you win it, then you get the number right away because they don't want to put you in jail for years. But aside from jailed people, you do have to wait. I think what you need to do is because you had a lawyer, because she's the one who went to court with you, ask the lawyer to call the court and see if they may have forgotten about you, but they should not forget. Because they're not even supposed to assume if they didn't give you an answer in 2 years, that means you won, because they cannot give you an answer until you got the number. Okay, and if it was a case of asylum, then it will be just delayed because of the pandemic? Because if it's a court case, that means they did not get a final fingerprint. But they could not have gone to court for the IH without the fingerprint. That's why the judges got mad if we don't ask you for fingerprint. So I think it's a 10-year cancellation case. Okay, That's what so I think. I could be wrong. Okay, asumiendo que sea una cancelación de 10 años, es importante aclarar que por más que el juez le haya a usted otorgado su residencia permanente en los Estados Unidos, hay un número, hay un cupo, hay un tope que son de 4 a 10 mil números o tarjetas de residencia basadas en cancelaciones de 10 años en cada año calendario. Por lo tanto, si hubo muchos casos antes que usted tiene que esperar en línea simplemente
a que le llegue el turno y otra vez haya números disponibles, que haya visas disponibles, que haya el número de tarjetas de residencia disponibles para el año calendario, ¿ok? Esto es asumiendo que haya sido una cancelación de 10 años. Si la única gente que lo obtiene inmediata es una aclaración que hace la abogada, es si la persona está detenida por inmigración e inmediatamente que le es otorgada su residencia, se le entrega inmediatamente para para que no tenga que estar detenida la persona. Lo que le recomienda es que si usted obviamente fue a corte, tuvo un abogado, que le pida al abogado que hable a la corte, porque puede estar traspapelado su caso, que se les haya olvidado. Acordémonos que hemos pasado 1 año y unos 7 meses de actividades totalmente inusuales. Entonces, no estaría de más que su abogado se comunique a la corte. Perfecto. Y si gusta más información, gusta comunicarse con la abogada, el número de teléfono es 615-833-2206, 615-833-2206. Para más información puede comunicarse con la oficina de la abogada de inmigración Margaret Wong. También otra pregunta que nos ha llegado dice: ¿cuánto tarda en llegar mi permiso de visa U? A mí me robaron hace 1 año y metí abogado, pero los abogados que agarré no me han hablado ni me dicen nada. No sé si seguir pagando el abogado o no. Dice casi hace desde 9 meses que no le han dado más información sobre su caso. Dice, los primeros meses me daban información, nomás me hablan para cobrarme cuando no les abono y la verdad no sé qué hacer, si seguir o si es el trámite del permiso. Okay. So we have someone that filed for a U visa about a year ago, maybe, and has really bad communication with their attorneys. So the question is, how long the work permit for the U visa will take for this person? Yes, that's a good question. That I don't know if your lawyer filed, because there are 2 types of work visa. One is C14 and one C15. The other one is A19 and A20. So a lot of times we lawyers, we try to save our clients some money. And also there was a time under Trump that they don't give the 2 years, because the 14 and 15 are 2 years. The 19 and 20 are 4 years. Just to save the clients, because it takes about $410 and plus $75, $85 to do it. So it's about $490. So we save them some money. So that it depends on if a lawyer filed the 2-year work permit, which is a 19 and 20. So you need to check your lawyer's receipt and see if they did it. If not, you need to file the 19 and 20, the deferred action work permit now. So if Biden's rules came in, you get the work permit as soon as possible. But it depends on the lawyer did it, number one. Number two is if you want to, I can review the U visa case for you and see what your lawyer signed and not signed. Because if you have perm bar, if you came with a phony passport, then we need to do an I-192. That's a pardon. So everything should be filed together with the 918B and the 918 to make sure that by the time they could approve it, they don't RV us and say you're short this, you're short that. Okay. So, en este caso, la abogada lo que le está ofreciendo, si gusta que le pueden revisar el archivo que haya hecho su otro abogado, y ver si ese abogado solicitó su permiso de trabajo ya o no después de del anuncio del presidente que todos los aplicantes de visa U pueden solicitar un permiso. Existen 2 tipos, en realidad 4, pero 2 categorías de permisos para visa U, que son unos por 2 años y otros por 4 años. Entonces habría que revisar en su récord cuál solicitud hizo, si es que hizo una solicitud de un permiso de trabajo, su abogado. Okay. Este tipo de permisos no se estaban emitiendo mientras estuvo el expresidente Trump. Ahí también hubieron muchos cambios, pero creo que tenemos que empezar a basarnos en lo que está haciendo la administración de ahora. Así que con mucho gusto, si gusta contactarse con nuestras oficinas, la abogada le ofrece revisar su archivo y le puede dar una orientación de qué es lo mejor que puede usted decidir. El número es el 615-833-2206, 615-833-2206 para comunicarse con la abogada, 615-833-2206. Vámonos con una llamada y luego continuamos con las preguntas vía WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la abogada el día de hoy? Hola, adelante. Sí, bueno.
Adelante con su pregunta. Mira, yo estoy preguntando, yo tengo una hija de 21 años y entré al país desde el 2006, 2007, no sé si hay algo. ¿Cómo entró al país, señora? Ilegal. Okay. ¿Nunca salió? No. Okay. ¿Tiene usted familiar, papá o mamá o esposo que tenga residencia o ciudadanía? No, una hija. Solo una hija, no tiene ni papás ni esposo que tengan ciudadanía o residencia. No. Okay. Ms. Wong, we have someone that came illegally in 2006 or 7. She's not sure. But she has a 21-year-old American citizen daughter, and she says she never left. Okay. And has no husband or no parents with green card or citizenship. Okay, which means that she would not be able to get the green card even though the child is over 21 because she had no I-94. She entered illegally and never left and come back, which means that I would not be able to do adjustment of status to get her green card in America because she has no entry document. I also cannot give her a 601A because she has no qualifying relatives. So she's sort of stuck. She needs to think of other ways to get herself a green card and work permit. Okay. En su caso, por haber, que este es el caso de mucha gente, la entrada ilegalmente a los Estados Unidos, aún teniendo un hijo o hija mayor de 21 años nacido en los Estados Unidos, aún no habiendo salido nunca del país, aún no teniendo un perm bar, si usted no tiene mamá, papá o esposo o esposa que tengan ciudadanía o residente, usted no tiene un familiar que le haga calificar para poder aplicar por su tarjeta de residencia. Dicho de otra manera, su hija puede hacer la petición, pero mientras la ley no cambie, usted no va a poder ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos, ni tampoco poder solicitar el perdón, porque usted no tiene un familiar, como lo dijimos anteriormente, esposo, mamá o papá que tenga ciudadanía o residencia para que usted califique para poder pedir el perdón. Su hija puede hacer la petición, pero usted no puede solicitar la tarjeta de residencia. Gracias. Gracias a usted por llamar y hacer su pregunta. Usted también lo puede hacer llamando al 615-732-5333, 615-732-5333. Y sabemos que ese es el caso de muchas personas, Alexia, como lo comentaste. Así que gracias por la pregunta. Igual muchas personas han de tener la misma pregunta. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la abogada el día de hoy? Sí, tengo... ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante. Si le puede bajar un poquito a su radio, por favor. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy casada con una ciudadana, ¿verdad? Yo soy de residencia venezolana. Yo entré aquí con una visa, ¿ok? Nosotros vamos a meter los papeles para la petición de la residencia, pero yo tengo 2 hijos menores en Venezuela. A esa misma vez que yo pido la petición de la residencia, ¿puedo meterlos a ellos también en esa petición o tengo que hacer unas peticiones aparte? Okay. We have a Venezuelan citizen, Ms. Wong, with legal entry, and he married an American citizen. So his question is, they are about to file a petition from the wife, and he has 2 minor daughters in Venezuela. He has to file for the daughters now, or he will file for the daughters later, after he gets his green card? So he already got the green card. No, he's about to submit an I-130. So the wife is an American citizen, and his question is if he needs to include the daughters in his application. Alexia? I'm here. Okay. Just again, Ms. Wong? I think we lost. I'm sorry. For a citizen spouse to do I-130 for the husband, she has to do 2 more I-130s for the 2 children. So, but definitely in the husband's I-130, name the mother of the 2 kids and the date of birth and stuff. But citizen to bring in spouses does not have beneficiary status. So the husband could not bring his own daughter in. I would have the new wife file 2 more for the children.
So Okay. 3. Okay. So, en este caso, cuando la esposa haga la petición por él va a tener que incluir los nombres de sus hijas en esa aplicación, y si fuera el caso, porque no lo sabemos, si fuera el caso y estuvo casado con la madre de sus hijas, tiene que poner todos los datos de la madre de las hijas, fecha de matrimonio y fecha de divorcio. Si no se casó, obviamente solamente va a incluir los nombres de sus hijas. No significa que la ex esposa se pueda beneficiar de nada, pero tiene que quedar en récord quién fue la mamá. Entonces, la ciudadana americana tiene que hacer 3 peticiones, una por el esposo y una por cada una de las hijas menores. So, para clarificar o decirlo de otra manera, los nombres de las niñas tienen que estar en la aplicación del marido. Pero aparte, si él quiere que ellas se beneficien de una tarjeta de residencia, va a tener que hacer 2 peticiones separadas. Ok, muchísimas gracias por su llamada y por su pregunta, y puede comunicarse con la abogada llamando al 615-833-2206, 615-833-2206 para hacer su llamada y hacer su cita con la abogada de inmigración Margaret Wong. Y los invitamos a que usted también pueda llamar y hacer su pregunta al 615-732-5333, 615-732-5333. Nos iremos con una pregunta vía WhatsApp y dice, entré en el 2005 cuando tenía 17 años de manera ilegal y he permanecido en el país desde entonces. Tengo 33 años y no tengo un récord criminal. Mi pregunta es si tengo posibilidad de calificar para DACA. Ms. Wong, we have someone that came entered without inspection at age 17 in 2005. His question is if he qualifies for DACA. You have to be under the age of 16. He was 17. No, I'm sorry. Tiene que ser menor de 16 años al momento de ingresar a los Estados Unidos. Lamentablemente no califica para DACA. Y otra persona nos está preguntando, ¿qué ha pasado con DACA? ¿Hay una actualización? Ms. Wong, somebody is asking if there is any updates about DACA. Has there been any news on DACA? Know anything? No. The only news is that at one time they took off parole. Now parole is back, so we are paroled out, and you should be able to get a green card if you marry. U visa also lately is a little bit slow, but we've been getting U visas 2.5 months to 3-4 months, so everything is good. Right now, there's one court who say new people cannot file for U visa. I won't worry about it. I think they'll be fine. Keep filing. Okay. For DACA as well, right? Yes, please. Yeah. Okay. So, no hay nada oficial en DACA, no hay absolutamente nada. Un juez, creo que casi todos nos hemos enterado de que un juez, creo que de Texas, la semana pasada o 2 semanas atrás, dijo que no se podían aceptar nuevas aplicaciones. La recomendación de la abogada es que sigan haciendo sus aplicaciones, sigan enviando las aplicaciones para DACA. Si usted califica, el programa sigue abierto, no hay un comunicado oficial de que no se acepten nuevas aplicaciones. Y la única novedad que hay, y eso es bien importante porque muchísima gente no lo ha hecho, nunca lo hizo, tiene temor o tuvo temor en otro momento, es que todos los beneficiarios de DACA pueden obtener un parol. ¿Qué es el parol? El parol es un permiso para salir fuera de los Estados Unidos y regresar. ¿Qué significa esto y cuál es el beneficio? Significa que cuando uno sale del país con un permiso del Servicio de Inmigración, uno regresa legalmente. Y creo que cada semana, lamentablemente, siempre recordamos que muchísima gente no puede obtener sus documentos migratorios por haber ingresado al país ilegalmente. Entonces, si usted tiene DACA y si usted sale del país y regresa legalmente, hipotéticamente, si usted se casa con un residente o un ciudadano, se puede obtener la tarjeta de residencia sin ningún problema. O sea, salir del país con un permiso de inmigración es muy, muy importante y tiene un gran beneficio, que es la entrada legal. Gracias por su pregunta y recuerde que el número de teléfono para poder comunicarse con la abogada y hacer una cita es el 615-833-2206, 615-833-2206. Ese es el número de teléfono donde se pueden comunicar con ellos. Y bueno, también invitamos a la comunidad a que siempre estén en sintonía cada miércoles de 1 a 1:30 para que puedan estar en sintonía y actualizarse con la última información que nos trae la abogada
ya sea realmente cualquier tema de migración, ya sea DACA, ya sea TPS, cualquier información más actualizada, aquí la tendremos cada miércoles de 1 a 1:30 a la abogada de inmigración. Alexia, recuérdanos qué tipo de servicios de inmigración ofrecen ustedes en la oficina de la abogada. Claro que sí, todo lo que tenga que ver con inmigración, desde procesos de deportación, TPS, peticiones familiares, peticiones laborales. Hay que recordar también que han habido algunos cambios por unas leyes nuevas que han sido aprobadas en la Suprema Corte de Justicia y mucha gente no sabe si califica o no califica. Es bien importante que se informen, que busquen asesoría legal. Nosotros manejamos todo lo que son documentos migratorios desde empresas que traen sus empleados desde el extranjero, peticiones laborales, TPS, solicitudes de permisos para viajar, todo absolutamente lo que tenga que ver con inmigración se maneja aquí en el despacho de la abogada Wong. Y si una persona tiene algún familiar en otro estado donde ustedes también brindan servicios, ¿cuál es el número de teléfono? Ok, pueden hablar a cualquiera de nuestros teléfonos, el teléfono central, y desde ese número le pueden comunicar a cualquier oficina, de todas las oficinas. El número es 216-566-9908. El teléfono es en Cleveland, en donde está la oficina central de la abogada, es el 216-566-9908. Si usted tiene familiares o amigos, o usted se muda y quiere asistencia legal en Atlanta, en Chicago, en Cleveland, en Columbus, en Minneapolis, en Memphis, en Nueva York, en Carolina del Norte, puede comunicarse al número central y ellos le van a comunicar con cualquiera de las oficinas estatales. El número de teléfono está apareciendo en pantalla para todas las personas que están con nosotros vía Facebook. En el Jefe FM es el 216, ¿correcto? 216-566-9908. 216-566-9908, pero si usted se encuentra aquí en la ciudad de Nashville, puede comunicarse al 615-833-2206, 615-833-2206. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros y que han hecho sus preguntas. Lo invitamos en la próxima semana para que también mande sus preguntas sobre sus casos personales y para que la abogada pueda asesorarlos, darle pues un consejo, qué puede hacer, qué no puede hacer, tiene un caso, no tiene caso, aquí le podemos decir cada miércoles de 1 a 1:30. Alexia, abogada Wong, unos últimos comentarios, otra información que guste comunicar a la comunidad. Ms. Wong, any information that you would like to share with the community? Any closing comments for today? Yes, one thing very, very nice is lately we have not been getting a lot of calls on people being picked up. On the other hand, though, the criminal jail seems longer, especially from the south. We just got a call this morning where the person was driving drunk with no driver's license and also have a little bit of marijuana in the car. He has been in jail for more than a month, but it's only in criminal jail, not immigration jail. So right now, I think the criminal jails are prolonging the stays, but the immigration jails are sort of actually very good. So I saw another client left jail last week, even though he was only charged, but he never pled guilty. Under Trump, it would be bad. He would have to stay in jail until, either new president or new Supreme Court case and stuff like that. So it's very good. Okay. So un comentario positivo que nos deja la abogada es que últimamente estamos viendo un poquito más de flexibilidad por parte de las cárceles migratorias. Hay gente que está siendo librada de la cárcel migratoria, ya sea basado en que, ahorita el presidente Biden tiene suspendida totalmente las deportaciones. Lo que sí hemos notado también, o hemos recibido más llamadas de que las cortes criminales están un poco más lentas. Hemos tenido casos como lo mencionaba la abogada aquí en el sur, exactamente no sé en dónde, pero en el sur del país, en donde la persona iba manejando y es alguien indocumentado, bajo influencia del alcohol y tenía posesión de marihuana, y aún así se ha logrado poder negociar con ellos. Estuvo un mes en la cárcel, pero lo que vemos es más flexibilidad de las cárceles migratorias y menos flexibilidad de las cortes criminales. Así que aportarse bien, creo que es la clave de todo esto, es no tener problemas con nadie. Exacto, muchísimas gracias por siempre darnos buenísimas recomendaciones para que esto pueda mejorar incluso en nuestros casos de inmigración. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Thank you, Ms. Wong. Thank you. Love you both. Bye bye. Thank you so much.
Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía. Recuerda, lo invitamos cada miércoles de 1 a 1:30 para contestar sus dudas y preguntas sobre sus casos de inmigración. Se despide de ustedes su servidora Nayeli la mía. Por favor, de compartir esa información con todas sus amistades a través de Facebook. Incluso también, bueno, usted que nos está escuchando en radio, también puede visitar nuestra página, El Jefe FM, y ahí va a poder escuchar y ver toda la entrevista que tuvimos el día de hoy con la abogada de inmigración Margaret Wong. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes su servidora Nayeli la mía. Hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. Sábado 11 de septiembre en Tennessee Performing Arts Center. Celebrando las fiestas patrias llegan los jefes de jefes. Soy el jefe de jefes, señor. Los Tigres del Norte. Dicen que venían del sur. Tigres del Norte. Hola, señor locutor. Gira 2021, los Tigres del Norte. Ahí en la mesa del rincón. Sábado 11 de septiembre en Tennessee Performing Arts Center. Los ídolos del pueblo, los Tigres del Norte. Salieron de San Isidro. Puertas abren a las 8 de la noche. Boletos a la venta en tpac.org. Informes al 615-251-1222. Patrocinado por PRM1. Invita El Jefe. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheel Sauro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheel Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche El Jefe FM todos los viernes en punto de la 1 de la tarde, con Nayeli Alamilla y el Dr. Héctor Carrasco, en donde se tocan temas de salud en su propio idioma: COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, geriatría, colesterol, obesidad, cáncer, asma y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice El Jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook. Salud y bienestar con el Dr. Carrasco, viernes 1 de la tarde. El 2020 fue un año muy difícil, mucha necesidad en la comunidad. Ayuda de primera necesidad se distribuyeron a los afectados por el tornado. Más de 30,000 cubrebocas, 2,500 mochilas con útiles escolares, 200 pavos para Acción de Gracias, 2,500 niños con regalo navideño, más de 10,000 despensas. Informando y orientando para obtener ayuda según la necesidad. 30 años al servicio de la comunidad. No estás solo, el jefe siempre contigo. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.